Bienvenidos a La Pola Geológica, un espacio de GeolChat en el que charlaremos acerca de ciencias de la Tierra con Carolina, Daniela, Lina y nuestro invitado o invitada especial del mes. Únanse para que aprendamos todos juntos. Hola a todos los geocharladores que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Carolina, les quiero dar la bienvenida a la 7ª Pola Geológica de GeolChat. Esta Pola Geológica se llama Clima, Microorganismos, una amistad de millones de años. Entonces vamos a empezar hoy hablando un poquito de otras polas geológicas que hemos tenido, que nos ha ido súper bien. Todos los videos que hemos hecho por acá, ustedes pueden encontrarlos por YouTube. Cada semana estamos haciendo como unos TBTs que pueden encontrar en nuestro Instagram, en nuestra cuenta, en donde nos movemos mucho, hacemos trivias todas las semanas, hacemos Geollywood, y si no lo han chequeado todavía, los invitamos a chequearnos por ahí. Y también estamos en Twitter como GeolChat. También por ahí mandamos mensajes y hablamos de temas de ciencias de actualidad. Entonces, hoy voy a ser yo la persona que va a estar coordinando esta entrevista, pero junto a mí están Lina y Daniela, que creo que, claro, ya conocen si nos han estado siguiendo en todos estos meses. Entonces, quiero saludar a Lina. ¿Cómo andas, Lina? ¿En dónde estás? Hola, Caro, acá otra vez en Colorado, estoy en Boulder, Colorado, en mi casa, en mi sala. Y muy feliz de estar acá, muy emocionada por el tema, es un tema que está muy cerca de mi corazón. Ya verán por qué. Me dijeron. Y bien, feliz. Genial, genial. ¿Mucho frío? Estás en invierno, ¿cierto? Se supone que ya es la primavera, pero es como primavera de -4 grados. ¡Qué rico! Sí, eso es una mentira. Ah, bueno, re bien. Y Daniela, hola Dani, ¿en dónde andas? Bien, hola Caro, hola Lina. Me sentí regañada porque me dijiste Daniela. Señora Daniela. Hoy la saludo desde otro lugar del mundo, desde Orlando, la casa de mi mamá, Orlando, Florida. Entonces ya hoy estamos las tres en un mismo país. ¡Por fin! Sí. No importa, este proyecto trasciende fronteras y hoy incluso también nos estamos moviendo aún más por otras fronteras. Estamos con un invitado de un país latinoamericano llamado Chile. Entonces, por supuesto que esa es nuestra banderita. Entonces, bueno, súper bien. Ya que nos presentamos las tres, vamos a dar la bienvenida a Julio Sepúlveda. Julio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola chicas, muchas gracias por la invitación. Es un gusto verlas y conocerlas. Bueno, súper, súper.
Bueno, voy a hacer una breve introducción de quién es Julio y por qué está invitado a esta Pola Geológica. Julio es profesor del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Colorado en Boulder. También es investigador del Instituto de Investigación Ártica y Alpina, cuyas siglas es INSTAR. Y tengo entendido que también profesor adjunto de otras universidades. Entonces, Julio es un científico que se dedica a investigar temas de paleoclimatología, paleooceanografía y también estudia los ciclos biogeoquímicos a través de marcadores biológicos. Y estos son muchos términos que vamos a tener que desglosar poquito a poquito porque, claro, paleoclimatología, no muchos sabemos qué es eso, paleoceanografía, claro que tampoco. Entonces, Julio nos va a enseñar un poco hoy sobre eso y vamos a estar hablando de esas cosas que te apasionan a ti como científico en estos temas. Excelente. ¿Sí? Listo. Entonces, como siempre, nuestro ritual es brindar, invitarlos a nuestra audiencia también a que brinden con nosotros, que saquen una pola, como le decimos en Colombia, pero creo que tú le dijiste Una chela. chela. Chela, Sí. hoy son chelas. Chelas Hoy son chelas. Una chela biológica. Una chelita. Entonces los invitamos a brindar con su chela y si no están tomando hoy, porque de verdad que la gente no debería hacer esto los jueves, cojan un vasito de agua, una aromática, un té, un café y siéntense y acompáñenos esta siguiente hora que vamos a charlar con Julio. ¿Listo? Entonces, salud. 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 Y bueno, empecemos. Entonces, bueno, Julio, pues primero nos interesaría mucho saber como un poco de ti, de dónde eres, pues yo ya dije que eres de Chile, pero sabemos que no vives en Chile, vives en Colorado, en Estados Unidos. ¿Cómo llegas acá y más cómo llegas a ser profesor de la Universidad de Colorado en Boulder? Un largo viaje. Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Chillán, está en la zona central de Chile. Chile es un país muy largo, como ustedes saben, y muy angostito. Entonces, Chillán está casi en la mitad del país, y en el Valle Central, justo entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Y ahí me crié y fui al colegio hasta que me gradué, y de ahí me mudé a la ciudad de Concepción, que está como 1 hora y media hacia la costa, la segunda ciudad más grande de Chile. Fui a la universidad, ahí es donde estudié biología marina y oceanografía como pregrado, y después hice mi maestría en oceanografía. Durante ese periodo me enamoré de la investigación, sobre todo lo que se llama la biogeoquímica, que le voy a explicar en unos momentos de qué se trata, y sobre todo con la posibilidad de hacer investigación de campo, cruceros oceanográficos en el norte de Chile. Trabajé en Patagonia, también en los fiordos, una maravilla. Tuve la oportunidad de embarcarme muchas veces. Y después siempre quise trabajar, siempre me vi como profesor en una universidad o como investigador. Así que sabía que para llegar a eso necesitaba un doctorado. Y estaba en el proceso de buscar lugares para hacer mi doctorado. Y me encontré con esta oportunidad de irme a Alemania. Y sin saber una palabra de alemán, me fui a Alemania el año 2005 a hacer mi doctorado a la ciudad de Bremen, en la Universidad de Bremen, en el noroeste de Alemania, una ciudad muy linda. Y ahí estuve por casi 4 años. La verdad que me cambió la vida, no solo por el hecho de haber estudiado y entrenarme en lo que soy ahora, pero también conocí a mi esposa. Ahí nació nuestra hija mayor, Amaya. Y después de eso, al terminar me salió un trabajo y ahí me vine a Estados Unidos en realidad. Mi primera interacción con Estados Unidos fue cuando yo estaba aún en Chile como estudiante de maestría. Estuve trabajando como por 9 meses en Woods Hole Oceanographic Institution, que está ahí en Massachusetts. Eso la verdad que me abrió muchísimo la mente, me abrió muchas oportunidades de trabajo, pero bueno, cuando me fui de Alemania, me vine a Estados Unidos a trabajar como postdoctorado en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Y ahí estuve casi por 5 años, primero como postdoctorado y después como investigador.
Hasta que finalmente en el año 2014 me salió la oportunidad de poder venirme acá a Boulder, en Colorado, como profesor asistente. Y llevo ya casi 6 años y medio. Y este año voy por el tenure para la promoción a profesor asociado. Así que la verdad que ha sido un viaje largo, pero un viaje súper bonito, con distintos países, continentes y conociendo muchísima gente en el camino. Y la verdad que ha sido un viaje súper lindo. Claro, sí. ¿Qué tan parecido es Boulder a Chile? ¿Sabes qué? Pensaba en Tienen eso muchas hace montañas, ¿no? muchísimo. De hecho, yo en la ciudad que nací, uno ve las montañas de los Andes, una maravilla. Entonces, cuando veo aquí desde el patio de mi casa las montañas, me recuerda mucho. Es muy parecido a Boulder, con la diferencia que no está en altura, está en el Valle Central. Ya, ok. Entonces dijiste que siempre quisiste como ser investigador, ser científico, ¿cierto? ¿Alguna razón en específico de por qué querías hacerlo? Pues ¿tenías algún ídolo, digamos, de pequeño como un científico como el que querías llegar a ser? ¿O fue como más algo distinto? Sí, bueno, yo como viví mi infancia en los años 80, fines de los 70 y los 80, y me crié viendo televisión con un programa científico de Jacques Cousteau. Ah, Y Jacques Cousteau, desde que fui muy pequeño, fue mi verdadero héroe, la verdad. Y hay una imagen que nunca me voy a olvidar, y es una persona saliendo del mar, que se estaba bañando, y va y se acuesta en una toalla en la playa, y viene una cámara y se empieza a acercar. Y la imagen cambia desde una cámara así acercándose al brazo de una persona que tenía gotitas de agua, ¿no? Del mar. Y cambia, una vez que se acerca, llega muy cerquita, cambia a la imagen de una gota de agua bajo un microscopio. Y encontré esa imagen súper poderosa porque me di cuenta de la cantidad de vida que existía en una sola gota de agua. Y desde muy pequeño, que siempre quise ser oceanógrafo o biólogo marino. Y me imaginaba al medio del mar, en medio de la nada, en un barco, trabajando, haciendo investigación. Y ese fue siempre mi sueño, la verdad. Y de ahí, claro, todas las cosas evolucionaron si bien vengo de Chile, que es un país que tiene una historia geológica muy interesante y la geología es bien importante, no salí de Chile como geólogo. Yo nunca tuve un entrenamiento oficial en geología. Durante mi doctorado fue la primera vez que me expuse a cosas más geológicas, a escalas geológicas y a estudiar el clima del pasado. De ahí donde me di cuenta que todo lo que pasa en el océano hoy se puede estudiar también en el pasado. Y eso lo encontré muy fascinante. Pero claro, mis inicios son oceanográficos y Jacques Cousteau fue mi capitán Cousteau. Fue y siempre ha sido uno de mis grandes héroes. sí, he escuchado sobre él también en Colombia, creo que inspiró a varias generaciones, así como Carl Sagan y Cosmos, como esta época ya justo en el mar y el Exacto. otro en el universo arriba. Muy, muy interesante. Bueno, y nosotros hicimos como una búsqueda un poco como por Twitter. Encontramos que en Twitter pones que eres baterista. Ah, Y también se nos hizo súper curioso saber que en tu perfil, entre las cosas importantes, estaba algo relacionado a la música. sí, me considero más percusionista que baterista. Toco Ok, batería, pero yo creo que lo que me sale más natural es la percusión. Sí, la verdad que desde niño mi mamá me dejaba sacar las ollas de la cocina y yo les pegaba a ella y armaba batería en el patio con tarros de plástico y cosas por el estilo. Pero cuando estaba en la enseñanza media en el colegio, ahí comencé di mis primeros pasos tocando batería, una batería muy artesanal, así hecha muy a mano, que un amigo tenía. Pero fue realmente hasta que llegué a la universidad, que como mi amor por la música es desde mi infancia, sobre todo atrás de mi padre. Pero el amor por la música y tocar música realmente se asentó en la universidad, ahí, viviendo en una pensión con muchos compañeros, guitarreando, me compré mis primeros bongos, tocábamos muchísima música. Y ahí fue en los años de universidad, estuve un par de años en el taller de música latinoamericana, formé mi primera banda.
Y la verdad que a través de los años, desde que me fui de Chile, en todos los lugares que he estado, siempre he encontrado gente con los que he podido tocar y siempre he tenido bandas y hemos podido hacer música juntos. Así que ha sido un viaje súper bonito también. Aparte de la ciencia, he tenido la oportunidad de hacer música en distintos países. Muy chévere, sí, Súper. soy testigo. Lina sabe bien. Sí. Bueno, y para los que no saben es porque Julio es mi asesor de doctorado. Pero Julio, y bueno, y como buen latinoamericano que le gusta la música, la pregunta del millón es, ¿cuál es tu banda favorita de rock latinoamericano? Es difícil. Bueno, hay una banda que no sé si ustedes la conocen mucho, porque no es tan conocida como las bandas que salieron en los años 80 o 90, que se llaman los Jaivas. Ellos son una banda de fusión de folclore latinoamericano con rock. Y ellos, Conozco, creo, una yo canción. creo que de las bandas latinoamericanas que más me han influenciado en mi vida musicalmente son ellos. Bueno, Pero claro, yo me crié en los 80 y 90 escuchando a Los Prisioneros, Soda Stereo, Charly García, Sui sí. Generis, los fabulosos Cadillacs, después en los 90 Terciopelados, por supuesto, y otra. Así que no, muchísimo. Los Tres, que es una banda de Concepción, de donde vengo, que me apasiona bastante. Pero son bandas que, si no las han escuchado, los Jaivas y la otra banda chilena se llama Congreso, son las bandas que más me han influenciado musicalmente, porque hacen fusión de música latinoamericana con rock o jazz. Muy Wow. chévere. O sea, recomendable. Sí, los Toca Jaivas y explorarlo. Congreso son de mí. Y Inti Illimani, que ya es más folclore, pero son mis bandas favoritas. Genial, genial. Pues qué introducción tan buena, Julio. Podríamos seguir hablando de música acá, pero nuestra pola geológica tiene un nombre llamado Microorganismos y Clima, una amistad de millones de años. Y es porque sabemos que tú haces estudios en climas del pasado y aplicas unas técnicas de las cuales muchas personas no saben, por lo que queremos empezar a charlar de esto. Entonces, queremos saber de qué se trata esto. Si tuvieras como la oportunidad de tomarte unas chelas con 3 personas desconocidas en un bar virtual como el que tenemos acá, ¿cómo les explicarías tu investigación? ¿De qué se trata? Uy, excelente pregunta. Bueno, mi trabajo consiste en estudiar procesos biológicos, químicos y geológicos hoy y en el pasado, sobre todo cómo se relacionan a aspectos del clima. Uno de los aspectos que yo estudio bastante es cómo los microorganismos que habitan nuestro planeta, con microorganismos me refiero a organismos pequeñitos que solamente se pueden ver bajo un microscopio por lo general, cómo ellos son capaces de controlar el ciclaje de los elementos químicos en la Tierra. Por ejemplo, uno siempre piensa, algo muy común para todos, es cuando uno ve las hojas caer en el otoño de los árboles y sabe que esas hojas se descomponen en el suelo, ¿no? Y esa descomposición que ocurre en el suelo está mediada por bacterias, hongos y otros organismos muy pequeñitos, que lo que hacen, ellos no solamente se alimentan de ese material que cae, pero al hacer eso están básicamente reciclando todos los nutrientes para que la vida persista. Entonces los microorganismos están en todos lados, están en nuestra piel, en nuestro cuerpo, en nuestro estómago, están en el suelo, en el agua, en el aire, están en todos lados, en la atmósfera y presumiblemente en otros planetas, si las condiciones también son adecuadas, en la subsuperficie de nuestro planeta. Y ellos tienen un control súper importante en la química de nuestro planeta. Y la composición química de nuestro planeta o del océano tiene un impacto súper grande en la vida, porque los nutrientes que existan son los que van a controlar qué tipo de organismos pueden vivir en un tipo de ambiente y todo eso. Pero entonces, una de las cosas que en mi grupo acá hacemos es estudiar procesos microbianos que están relacionados con procesos modernos de ciclaje de nutrientes, por ejemplo, ya sea en el mar o en el continente.
Pero una de las ¿cómo hacemos esto? Nosotros no trabajamos con los microorganismos per se, o sea, no es que vayamos y los tomemos y los cultivemos en un laboratorio como muchos colegas lo hacen. Lo que nosotros hacemos es buscamos señales químicas que estos microorganismos dejan en el ambiente. Y lo que hacemos nosotros es mirar a las grasas. Por ejemplo, la grasa más conocida que todos tenemos es el colesterol. Bueno, esta figurita es genial. Por ejemplo, la figura que está arriba a la derecha es una estructura que es muy similar al colesterol que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Pero en vez de ser producida por nosotros, los humanos, está producida por esa pequeña alga que está ahí a la derecha, que es un dinoflagelado, que son los organismos que producen las mareas rojas, las mareas cafés, que son básicamente producen estos blooms tóxicos, que pueden ser mortales, de hecho, para muchas personas. Y esa estructura que está ahí, que es muy similar al colesterol que nosotros tenemos, tiene algunas características en su estructura química que la hacen muy única. Pero cuando estos organismos mueren y sus células se destruyen, estas grasitas que ellos producen se pueden preservar en el ambiente, ya sea en el suelo o en el fondo del mar, en los sedimentos, en el fondo de un lago, y se degradan un poquito, por supuesto. Entonces la estructura que al final queda es una estructura como la que se ve abajo en la figura, que es muy similar a la que está arriba, pero con algunos pedacitos que le faltan. Entonces nosotros al encontrar esas moléculas que le llamamos fósiles moleculares, podemos básicamente estudiar la presencia o ausencia de un tipo de organismo en el pasado. Es lo mismo que hacen los paleontólogos, pero nosotros lo hacemos al nivel químico. Entonces nosotros somos como paleontólogos químicos. Y por ejemplo, los paleontólogos buscan dinosaurios y si bien el esqueleto de un Tyrannosaurus Rex ya no tiene la carne, ni la piel, ni nada, está el esqueleto, ¿no es cierto?, que nos permite hablar y decir muchas cosas del organismo original. Lo mismo pasa con otros organismos más pequeñitos, como los que está ahí al medio, que son como pequeños caracolitos que viven flotando en la superficie del mar. Y la foto de arriba es cuando están vivos y la foto de abajo es cuando están muertos. Y cuando ellos mueren, se preservan en el sedimento también. Entonces nosotros básicamente estudiamos la señal química de organismos, pero en el pasado. Y lo que es más bonito, muchos de estos organismos pueden cambiar la composición de sus grasas en el cuerpo para adaptarse al ambiente en el cual ellos viven. Por ejemplo, si tú colocas mantequilla y margarina en el refrigerador y la sacas en la mañana para colocarla en tu tostada, ¿cuál es más fácil de esparcer en el pan? ¿La mantequilla o la margarina? ¿Margarina? La margarina, ¿no? ¿Y saben por qué? No como esas cosas. ¿Y saben por qué? La vida. Bueno, es por la composición química. Las grasas que están en la mantequilla son que se llaman grasas saturadas, que vienen de animales. Y las grasas de la margarina son grasas vegetales que se llaman insaturadas. Julio, pero una pregunta, perdón, te interrumpo. No, dale. O sea, que cuando hablas de, bueno, que es como el colesterol y eso, o sea, cuando uno va al médico y dice, como me voy a medir el colesterol, tú haces como lo mismo, pero en estos microbios, o sea, en estos microorganismos, eres como el doctor que le mide el colesterol y los triglicéridos a uno. Y los mandan a dieta y todo. Claro. Los tiene muy altos. Y nos como... Exacto. Bueno, la verdad que sí. Nosotros podemos tomar cualquier muestra del ambiente o muestra de cualquier organismo y podemos medirle el colesterol o un tipo de colesterol parecido al que nosotros tenemos, de la misma forma que lo medimos en nuestro cuerpo. De hecho, las máquinas que nosotros utilizamos en el laboratorio son las mismas máquinas que utilizan los laboratorios de química en farmacéutica o en los hospitales. Ok, y estas mediciones las haces, bueno, sí, unas máquinas, acabas de decir, supongo que deben ser súper especializadas, pero la muestra, digamos, que necesitas de estos microbios o microorganismos, ¿tiene que ser muy grande o manejas como cosas de microscopio, así que siempre están en cantidades muy diminutas? Sí, depende del tipo de muestra. Por ejemplo, Lina, que está aquí en la foto abajo, trabajando y sacando la lengua. No hagan eso en el laboratorio. Claro.
Lina, por ejemplo, trabaja con suelos tropicales en la zona de la sabana de Bogotá, en Colombia. Entonces ahí tomamos muestras de bastantes gramos, pero si estamos trabajando con muestras de agua, por ejemplo, filtramos volúmenes de varios litros de un lago o del mar, en algunos casos cientos de litros, porque algunos de estos compuestos están, si bien están presentes en el ambiente y son muy importantes en el ambiente, no están presentes en concentraciones muy altas. Entonces tenemos que concentrarlos. Y para eso necesitamos filtrar muchos volúmenes muy grandes de agua o tomar muestras Ah, grandes de suelo o de sedimento. Pero al final estamos trabajando a niveles bastante traza, que se llama. Son niveles muy pequeñitos comparado a lo que, por ejemplo, otra gente mide en el cuerpo humano, en las grasas de los humanos, por ejemplo. Con un poquitito de sangre humana tiene un montón de cosas para medir. Nosotros tenemos que concentrar porque estamos básicamente midiendo las grasas que están presentes en organismos que son solamente una célula. Entonces tenemos que concentrar muchísimo de ellos. claro, claro. Y entonces esto te ayuda a responder qué tipos de preguntas. Digamos, em, sabemos que hay una parte que tiene que ver con el clima, ¿cierto? Ujú. Porque todo también depende de estos organismos, cómo se adaptan, supongo. Pero puedes como profundizar un poquito en esto, como también porque es súper relevante ahorita cuando hablamos de cambio climático, que muchos de nosotros sabemos que el cambio climático que estamos viviendo ahorita no es el primer cambio climático que la Tierra experimenta, ¿cierto? Entonces, tengo entendido que estudiar esto también nos ayuda a entender otros tipos de cambio climático u otros eventos. Como no somos expertos en esto, ¿por dónde empezamos? Sí, bueno, estudiar el clima del pasado es muy importante porque nos permite entender cómo nuestro sistema climático puede responder a condiciones de cambio que son distintas a las condiciones que estamos acostumbrados a vivir, por ejemplo, en los últimos 100 años. Yo me especializo en el estudio en el pasado, sobre todo en escalas de tiempo geológica, cuando el clima de nuestro planeta fue mucho más cálido que hoy. Por ejemplo, con Lina, estamos estudiando un periodo de tiempo de unos 3 millones de años atrás o un poco antes, cuando la temperatura a nivel global fue mucho más alta que hoy y las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera eran similares a las que tenemos ahora. Entonces, en un periodo hace 3 millones de años que es lo más cercano que tenemos, que nos permite entender cuánto nuestro planeta se puede calentar si las condiciones de CO2 en la atmósfera, las concentraciones de CO2 en la atmósfera son similares o mayores. Pero también estudiamos en periodos en escala de tiempo mucho más larga, por ejemplo, un periodo del Cretácico, que es un periodo bastante largo, pero estudiamos un intervalo específico que ocurrió más o menos 93 millones de años atrás, donde la temperatura de nuestro planeta alcanzó un peak, o sea, así, de los últimos 200 millones de años por lo menos, donde era tan cálido que no había hielo en los polos. El mar estaba cientos de metros más alto el nivel del mar que hoy, por lo tanto muchas partes de los continentes estaban bajo agua. Y importante, hizo, la temperatura era tan alta que los océanos se estratificaron, o sea, significa que las capas de agua era muy difícil que se mezclaran Ujú. por la temperatura que existía. Por lo tanto, los océanos no se podían ventilar, o sea, al no mezclarse bien, no se ventilan bien y por lo tanto el oxígeno se empieza a agotar. Y ese agotamiento del oxígeno llevó a que se formaran estas grandes acumulaciones de material orgánico que le llamamos, que son los residuos biológicos de los organismos cuando mueren. Y mucho del petróleo, por ejemplo, que nosotros utilizamos hoy en día, proviene de ese Mm, periodo de tiempo. Entonces claro, nosotros, anóxicos. claro, entonces lo que hacemos, y la razón por la que te estaba hablando antes de la mantequilla y la margarina, era porque esas grasas que son distintas permiten que la mantequilla y la margarina sea más sólida o menos sólida a temperaturas más bajas. Lo que los organismos hacen cuando la temperatura baja o sube, por ejemplo, ellos son capaces de modificar la química de sus grasas para que sus membranas no se endurezcan y para que puedan sobrevivir en condiciones de temperatura baja, por ejemplo. Ya. Entonces, los organismos son capaces de adaptar sus membranas celulares y las grasas que tienen en sus cuerpos
cuerpos, sus células, modificando estas grasitas. Entonces nosotros cuando estudiamos el pasado, y te voy a pedir en algún momento que me muestre esa figura de los testigos de sedimento en el pasado para explicarlo, pero por mientras, lo que los organismos hacen al cambiar esa estructura, nosotros podemos buscar esa grasa en el registro geológico y podemos básicamente estudiar, si me pueden mostrar la otra que tiene esa, anterior. La anterior a esa. Por ejemplo, nosotros vamos en barcos, podemos hacer lo mismo en la tierra, pero podemos ir en el mar y con barcos podemos tirar unos, que son como unos tubos bastante largos de metal, que penetran las capas de sedimento en el fondo del mar. Son como básicamente el barro que se acumula en el fondo del mar. Y lo que hacemos, obtenemos estos testigos o núcleos, que le llaman en algunas partes, de barro, donde lo que se muestra aquí es la parte de abajo de esta figura. Y cada año, en el fondo del mar, se van acumulando capas de barro o de sedimento que van depositándose continuamente en el tiempo. Entonces, si nosotros obtenemos un tubo que es capaz de penetrar las capas, básicamente es como leer un libro de historia, donde las capas superiores son la parte más reciente de la historia y las capas inferiores de este registro son la parte más antigua. Y lo que hacemos, como muestra esta figurita, uno puede obtener estos tubos largos, los sube al barco, los puede cortar en pedacitos, y cada una de esas rebanadas que uno puede obtener básicamente representa un periodo de tiempo. Y esas muestras después se pueden llevar al laboratorio y hay gente que mira, por ejemplo, a los fósiles, y esta figura que está aquí de hecho se enfoca en los fósiles, pero nosotros, ahí se ve una persona mirando bajo un microscopio, ¿no? Pero nosotros miramos a fósiles que son químicos, entonces no podemos hacerlo bajo un microscopio. Y ahí es cuando necesitamos un montón de máquinas. Y las máquinas que nosotros utilizamos son máquinas analíticas de cromatografía de gas o de cromatografía líquida, con un instrumento que se llama espectrómetro de masa, que nos permiten identificar y cuantificar el tipo de grasas que nosotros podemos encontrar en el sedimento. Ahora, nosotros lo que tratamos de hacer es buscar grasas que sabemos de dónde vienen. Entonces lo que hacemos es decir, por ejemplo, claro, aquí hay algunas fotitos de algunas cosas en el laboratorio, y lo que hacemos básicamente es buscar grasas que nos permiten decir si un tipo de organismo estuvo presente en algún momento y nos permite reconstruir ecosistemas en el pasado. Y sabemos, por ejemplo, que a algunos organismos les gusta la temperatura más fría que otros, sabemos que a algunos organismos les gusta tener más nutrientes que otros, a algunos les gusta tener una salinidad más alta o más baja que otros. Entonces, al colocar todos esos pedacitos juntos, podemos reconstruir el ambiente también. Y como te explicaba antes, como algunas de estas grasas cambian en consecuencia de la temperatura, nosotros podemos estimar la temperatura del pasado. De hecho, eso es algo que Lina trabaja en ello. Y claro, aquí por ejemplo tenemos algunas fotos de testigos que tienen transiciones súper interesantes. Por ejemplo, abajo a la izquierda, ese es el momento exacto, esa línea roja que se ve al medio, ese es el momento exacto cuando un asteroide impactó la Tierra y mató a los dinosaurios. Tremendo. De hecho, el color ceniza? rojo, es todo el material que estaba preservado en el asteroide. Como metálico, Claro. lo que se oxida. Oxidado. Y lo que le llaman la capa de fuego. O sea, esa debe ser el límite KPG del que hablamos hace poco en GeoChat. ¿Será ese? Y entonces, ¿Será? ¿Qué es eso? Es una pregunta, esto es ciencia. Pues Julio, nosotros estábamos en el chat recibiendo unas preguntas y justo le diste a lo que era porque recibimos una pregunta que Daniela iba a comentar acá. Dale, Dani. Sí, Miriam Guerrero hace una súper pregunta y dice, ¿estos restos de colesterol de microorganismos son indicadores del bienestar de la Tierra? ¿Y cómo se asocia eso al cambio climático? Sí, a ver, tenemos que pensar en cuando hablamos de bienestar de la Tierra, ¿cuál es el estado perfecto, ¿no? O sea, nuestro planeta ha transitado por tantos estados distintos en su historia geológica, que lo que nosotros podemos considerar hoy en día como anómalo fue muy normal.
en el pasado. Yo creo que cuando hablamos de cambio climático, como somos como naturaleza, somos bien centrados, egocéntricos como humanos, entonces nos preocupamos en lo que nos impacta a nosotros. Entonces, por ejemplo, las condiciones que existieron en el pasado, que para muchos organismos fueron totalmente ok, no lo van a hacer para nosotros en el futuro. Porque, por ejemplo, si aumenta mucho la temperatura, se van a derretir los hielos glaciales y en los polos, y eso va a aumentar el nivel del mar y muchas ciudades van a terminar bajo el agua. Entonces, es un problema grande. Entonces, del bienestar sí podemos hablar, por ejemplo, del estado por ejemplo, podemos ver el estado de oxigenación de un lugar en el pasado. Aquí esta foto, por ejemplo, es de Islandia, hace un par de años donde estábamos trabajando, obteniendo registros geológicos para estimar, para ver cómo era el clima de Islandia durante periodos más cálidos, pero en escalas más recientes, y para ver qué tan rápido la vegetación fue capaz de ocupar el ambiente una vez que el hielo se derrite. Entonces, claro, los biomarcadores nos pueden indicar si en algún momento existieron plantas que fueron capaces de colonizar el ambiente. Podemos estimar la temperatura. Entonces podemos ver, por ejemplo, a través de las grasas, podemos estimar las condiciones óptimas en términos de temperatura que permitieron que algunos organismos hubiesen podido dominar un ecosistema, ya sea un ecosistema terrestre o un ecosistema marino. Entonces, sí, lo que podemos estudiar con los biomarcadores, básicamente, que es como los llamamos, es los tipos de organismos que estaban presentes en algún momento, por lo tanto nos permiten hacer la reconstrucción más ecológica, y a través de esa reconstrucción ecológica podemos hacer inferencias sobre las condiciones ambientales del ambiente, ya sea la temperatura, salinidad, contenido de nutrientes, oxígeno y todo eso. Julio, y bueno, un poquito volviendo al tema que mencionaste tanto, que la gente quedó impactada con el impacto del meteorito. Estoy practicando mis chistes cuando se habla. Salud, Linis. Pero volvamos a hablar de eso, o sea, ¿cómo así que le puedes poner el dedo cuando se extinguieron los dinosaurios? O sea, eso es algo increíble. Vea, hasta María Eugenia Ángel Olaya, ¿quién será esa señora? Donde encontraron esa prueba del impacto del asteroide, es increíble porque, digamos, en GeoChat tenemos una sección que se llama GeoHollywood, que es hablamos de la ciencia de las películas, y hace poquito hablamos de dinosaurios. Entonces, ¿nos cuentas un poquito más de esto? Sí, claro, de hecho eso es súper interesante porque cuando el meteorito impactó nuestro planeta, se produjo una gran explosión y básicamente se eyectó material hacia la atmósfera, tanto material que provenía del asteroide en sí y del material que fue impactado. Entonces, ese material se desparramó por toda la superficie del planeta, y el material más fino fue capaz de entrar a la atmósfera, la estratosfera, y se permaneció ahí por un tiempo antes de caer. Entonces, esta capa roja que yo les mostré, la verdad que se encuentra en todo el mundo, ya sea en el fondo del mar o en la superficie de la Tierra hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas rocas que nosotros encontramos hoy en día en la superficie que podemos ver, en algún momento fueron fondo del mar. Y por procesos tectónicos, que yo sé que ustedes han hablado mucho y explicado en el pasado, pueden en algún momento exponerse y levantarse y aflorecer en la superficie. Entonces, esta es una capa que es súper diagnóstica. Entonces, nosotros, de hecho, cuando andamos en terreno, no sé si ustedes creo que tenían unas fotitos por ahí, un trabajo que hice en el norte de África. No sé si hay una foto donde yo tengo un pedacito de roca en mi mano. Ese fue el momento exacto, y hay una foto también en un cerro donde excavamos una trinchera gigante, esa una, y por ejemplo, este es el momento exacto donde encontramos en la transición del fin del Cretácico, que es lo que se ve debajo de la moneda, que es el momento antes donde los dinosaurios todavía estaban, y esa capita roja es el momento exacto donde cayó el meteorito, el asteroide, perdón. Y todo lo que arriba es ya sin dinosaurio. Y quizás, no sé si se ve bien, pero las capas Sí, que están más abajo son de un color un poquito más claro. Sí. Porque esas tienen un contenido, la composición de la roca es un poquito distinta, tiene más carbonato.
Las capitas arriba de la línea roja son un poquito más oscuras, porque tiene mucho más arcilla. Entonces, uno puede colocar el dedo en el momento exacto cuando los dinosaurios se extinguieron. Y esa foto que está a la derecha, abajo, es yo sosteniendo un pedacito de ese momento cuando se extinguieron los dinosaurios. Wow. Julio, esa es una moneda de 100 pesos colombianos. Sí, ya acabo de ver. Me parece que Puede ser. esto es Era un de llamado casa. para este momento. Todo estaba planeado, quiero que sepan. En Alcanzó Túnez. para un chicle. No sé quién sacó esa moneda, porque eso en el norte de África, pero habría que leer la ¿Cuántas escritura. Siempre hay un culturas tiene una Está en colombiano. árabe. Chile, Colombia, África. Claro. Wow, tremendo. De verdad es como conocer la historia a través de registros que podemos ver en 1 metro de rocas, todo lo que nos están contando acá. Eso es impresionante, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante. Y mira, lo bonito es que unos años más tarde, este fue un terreno que hicimos por ahí el año 2012, unos años más tarde logramos volver y lo que hicimos fue con una plataforma de perforación, como la que se utilizan para hacer agujeros para sacar agua o para petróleo, fuimos capaces de penetrar a través de esta formación rocosa desde la superficie y obtener unos testigos gigantes que ahora están en la Universidad de Bremen. Y fuimos capaces de estudiar esta misma transición en mucho más detalle de lo que fuimos capaces de hacer en este momento cuando estuvimos a punta de martillo y cincel sacando muestras desde ahí. Wow, no, muy chévere, muy chévere. Como esto que nos has contado, también se ve que aplicas en tu investigación diferentes ciencias. Entonces, porque cuando al principio leímos como la palabra biogeoquímica, como que uno la oye, la escucha así como una sola y uno dice, ¿de qué están hablando? Un momento. Pero vemos que como que tu investigación está en la biología, la geología, también mucha oceanografía, química, más o menos como todas estas ciencias que nos hace pensar como que de verdad hay una interrelación entre muchos campos de la ciencia que digamos como que muchas veces uno piensa que uno es geólogo y solamente estudia las rocas, pero las rocas se estudian desde otros campos, ¿cierto? Siempre has tenido como esa relación de distintas ciencias y como, digamos, ¿cuál es como tu modo de ver esta interdisciplinariedad en esos estudios? Sí, yo creo que una de las cosas más lindas de estudiar nuestro planeta es que uno no puede decir que uno hace una sola cosa, porque todo está relacionado. La vida se sostiene en la química y en la física. O sea, por ejemplo, la fotosíntesis no existiría si no hubiese luz del sol. No existiría si no hubiese agua en nuestro planeta y no existiría si no hubiesen los elementos básicos para poder formar la materia orgánica que somos nosotros, nuestros cuerpos, y las plantas y el carbono, por ejemplo, en la composición esencial, pero también el nitrógeno, el fósforo para los distintos componentes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno habla de biogeoquímica, es básicamente eso, estudiar la biología, la química y la geología de nuestro planeta y cómo interactúan entre ellos. Por ejemplo, los microbios, yo les di el ejemplo de degradan las hojas en el piso, ¿no? en el suelo. Lo mismo pasa en el océano, o sea, las microalguitas que existen en la superficie del océano, que son el equivalente a las plantas en la Tierra. Ellos producen grandes cantidades de materia orgánica y las vacas del mar son unos organismos chiquititos como los copépodos y esas cositas así. Y cuando ellos se van comiendo entre ellos y cuando mueren, sus cuerpos caen y alimentan otros organismos y esos organismos al degradar ese material consumen el oxígeno y devuelven otros nutrientes al agua. La verdad que es maravilloso. Nuestro planeta es una maravilla. O sea, el hecho de que estemos en este universo, en un lugar tan privilegiado, en términos que tenemos las condiciones precisas para que la temperatura de nuestro planeta sea ideal, para que exista agua,
y todo eso, es realmente una combinación maravillosa. Y el hecho de que no hagamos suficiente para cuidarlo, la verdad que a mí me destruye personalmente. Entonces, una de las motivaciones bastante grandes que me mueven a mí es poder entender cómo los cambios en el clima que nosotros estamos forzando, no como parte de estos procesos de variación natural, están influenciando la vida y los procesos biogeoquímicos y cómo interactúan entre ellos, tanto hoy como en el pasado. Al estudiarlos hoy, podemos interpretar el pasado de mejor forma y potencialmente el futuro. Y al estudiar el pasado, podemos entender mejor cómo nuestro planeta es capaz de reaccionar cuando se ve alterado. Y eso nos permite de mejor forma poder proyectar cómo el futuro puede ser en distintos escenarios, ¿no? Si hacemos algo para disminuir nuestras emisiones de carbono a la atmósfera, o si no hacemos nada, o si hacemos algo entre medio. Claro, sí, sí, sí. Uy, Julio, pues queremos decirte que esto estaba muy interesante y vieras todas las preguntas que tienes acumuladas en YouTube de las personas que nos están viendo ahorita. Entonces, vamos a empezar a responder unas, ¿te parece? Sí, Daniela claro. las va a leer, aunque primero quiero saber qué es Copepos, dijiste, porque es que nos Copépodos. quedamos ahí. Sí, fue como, Oh, ¿eh? Copépodos. Los Copepos. copépodos sí son unos organismos muy pequeños, son parte del zooplancton que se llama. Ah, Es- también. Espera, perdón. El zooplancton, ¿qué es el zooplancton? Yo sé que hay algo, las ballenas comen krill. ¿Es algo parecido? ¿Es lo que comería el krill? Claro, el krill es un tipo de zooplancton. Ah, Ok. Son crustáceos bastante pequeñitos que viven en la superficie del mar y se alimentan de las microalgas. Entonces, pues, yo le llamé el equivalente a las vacas en el mar, pero son pequeñísimos. El Y equivalente a las el vacas. plancton es todo lo que flota en el mar, en la superficie del mar que está vivo. El fito viene de planta, el zoo es animal. Sí, ok, Ya. ya ahora sí ya entendimos, porque es que fue una palabra nueva para todos aquí. Es Bueno, demasiado entonces vamos, oceanográfico para los geólogas aquí. multidisciplinaria. Claro. listo, vamos a escoger unas preguntas para ya empezar a cerrar nuestra super charla. Listo. Entonces, Danielita, Listo, acá hay una muy buena pregunta que hizo Catalina Rubio. Es una pregunta compuesta, entonces esto es como la parte inicial, que es como que si han encontrado características de microorganismos similares en diferentes latitudes, por ejemplo, en la Antártida y en el Ecuador, muestran si son similares y si eso muestra que hubo condiciones creo que, a ver. Condiciones ¿Cómo es que- similares en un momento. Condiciones, pasado. en un momento, Claro. por ejemplo, Pangea, en el momento en que estuvo Pangea, el supercontinente. Súper. Sí, hay muchos organismos lo que llamamos cosmopolitas, que básicamente se encuentran en todo el mundo. Sobre todo los microorganismos. Los microorganismos son muy versátiles, pero también hay organismos que están adaptados especialmente a ciertas condiciones, entonces son representativos de zonas frías, de latitudes medias y de zonas tropicales. Por ejemplo, hay algunos tipos de bacterias que Lina estudia que habitan cualquier tipo de ambiente. De hecho, se han encontrado desde la Antártica hasta el Ártico, hasta el Ecuador, en el fondo del mar, en la tierra, en todos lados. Pero la composición química de las grasitas cambia. Entonces eso es súper importante, porque eso es lo que nos permite en algún momento poder reconstruir la temperatura, por ejemplo. Y caso encontramos condiciones similares, para los organismos que son cosmopolitas no son buenos indicadores para decir que el Ecuador fue similar a los polos en el pasado, pero sí miraríamos por biomarcadores que son específicos a organismos que sabemos prefieren temperaturas bajas, por ejemplo, con aquellos que prefieren temperaturas altas. Y claro, podemos buscar esas diferencias de qué tan similares o distintos los polos fueron del Ecuador en el pasado. De hecho, esos periodos cálidos que yo mencioné en algún momento en el pasado se caracterizaron por tener un gradiente de temperatura muy bajo entre el Ecuador y las zonas polares.
O sea que la diferencia de temperatura entre esas zonas fue muchísimo más baja de lo que es hoy. O sea que es como uno podría ver el oso polar con gafa oscura y pantaloneta de baño. Claro, exacto. Esta Coca-Cola. Bueno, para decirles que, por ejemplo, hace 50 millones de años atrás y 90 años atrás también, uno encontraba palmeras en el Ártico y cocodrilos en el Ártico. Ay, increíble. Ok. Entonces, no siempre hay que buscar por biomarcadores para los fósiles en sí, Sí, ya te indican claro, eso. claro. Ok, bueno, muy afina a lo que acabas de explicar. Hay otra muy buena pregunta de Antonio Cuevas. Dice, ¿en qué se debe mejorar para hacer del uso de biomarcadores climáticos una herramienta más fuerte? Y saludos desde Perú. Desde Plaza Perú, en Concepción, donde está con una cerveza, me imagino. Muy Me bien, hicieron muy hasta bien. guiño por YouTube, ¿no? Qué Toñito, popular. qué gusto leerte, Toño. Bueno, lo que es súper importante, lo que Toño me pregunta es cómo podemos mejorar el uso de biomarcadores como herramientas climáticas. Es súper importante. Lo que nosotros hacemos son lo que llamamos calibraciones modernas. Por ejemplo, algo que no tuve mucho tiempo de mostrar, que nosotros hacemos estudios en el ambiente moderno hoy. Por ejemplo, en el océano, vamos y tomamos muestras del océano, de la superficie, de la subsuperficie, hasta el fondo del mar. Podemos también manipular. Claro, aquí, por ejemplo, esta es una foto de Perú hace unos años atrás, donde estábamos fuera de las costas de Perú, estábamos, esos estanques que se ven ahí son muy largos, son como de 20 metros de largo, de profundidad, y almacenan como 50.000 litros de agua. Y alteramos la química del agua y evaluamos cómo los organismos cambian en el tiempo. Y lo que hacemos nosotros es ver cómo las grasas en esos organismos se adaptan a los cambios en temperatura, pH, salinidad. Esos son sistemas que le llamamos de mesocosmos. Y lo que hacemos nosotros es tratar de calibrar estas herramientas bioquímicas en los sistemas modernos. Hacemos lo que llamamos calibraciones. Por ejemplo, tenemos un cambio de temperatura con cambio en una de estas grasas. Y tratamos de hacer análisis estadísticos, que es algo que Lina tiene mucha experiencia haciendo, para poder básicamente obtener correlaciones que son bastante fuertes, significativas, para después, cuando nosotros encontramos estas señales en el pasado, utilizamos esas calibraciones modernas para estimar la temperatura en el pasado. Entonces, todos los estudios del pasado están básicamente anclados en nuestro comprendimiento de los procesos hoy, y cómo ocurren hoy, y cómo los organismos se adaptan a estos cambios hoy. Así que es súper importante poder calibrar estos proxies que le llamamos para poder estudiar el pasado. Muy chévere. Ok. Por acá hay otra súper pregunta de Alex Galán. Él pregunta, ¿cuál crees que es la huella que dejaremos que se preserve en el suelo y que identificará el antropoceno? Aunque este concepto es muy debatido. El del antropoceno. Súper buena pregunta. Alex, amigo de muchos años también, colombiano que vive en Concepción. Bogotano. Compatriota. Uy, Uy, conciudadano. Bueno, que Alex pregunta es sobre básicamente el antropoceno, lo que se define como la escala geológica está dividida en distintos periodos, que los sedimentólogos sobre todo han clasificado de cierta forma con nombres. El periodo más reciente es lo que le llamamos el Holoceno, que son básicamente los últimos 11.700 años de historia. Pero, y todas las transiciones que existen en el periodo geológico están determinadas por cambios súper marcados en el registro geológico. O sea, uno puede verlos, como la extinción de los dinosaurios. Yo les mostré que claramente uno puede colocar el dedo, este es el final del Cretácico y aquí comienza el Paleógeno. Ahora, nosotros hemos alterado el ambiente de tal forma que los científicos están proponiendo que debiéramos cambiar el nombre al periodo actual y llamarlo el Antropoceno, por la influencia humana. Y Alex me pregunta de las huellas que dejaremos. Yo creo que una de las huellas más importantes es el abuso de combustibles fósiles, el quemar tanto combustibles fósiles, recursos fósiles. Y yo creo que una de las cosas que viene del petróleo son los plásticos. Y, por ejemplo, el abuso que hemos hecho con los plásticos y cómo las partículas de plástico como producto de la basura que hemos arrojado al mar y en el suelo se está degradando, destruyendo, y básicamente en algún momento
yo creo que lo podemos hacer, de hecho, podemos medir en un testigo de sedimento de un lago, por ejemplo, que cubre los últimos 200 años, y si pudiésemos medir la composición química de plástico, no vamos a encontrar nada en la parte más antigua, y en algún momento los niveles van a aumentar, y seguramente en el pasado más reciente va a ser catastrófico. Ese es una, pero hay muchos otros cambios que se están viendo en el ambiente ya. Y no es solo los cambios que encontramos, sino que también la tasa del cambio. Yo creo que eso es lo más importante que la gente entienda, que nosotros estamos alterando nuestro clima de una forma tan rápida y tan abrupta que no tiene comparación en el registro geológico. Quizás lo único que se compara es el impacto de un asteroide, que ocurrió en un día. Pero nosotros estamos cambiando nuestro planeta en escala de tiempo de décadas, 100 años más, y eso en escala geológica no es nada. Tremendo debate, sí, súper importante y relevante. Julio, muchísimas gracias. Estamos súper felices de tantas respuestas a tantas preguntas. Te vamos a molestar con una última ya para cerrar, que es un poco una pregunta que va más hacia el lado de la ciencia y dale, Dani, si quieres. La ponemos sí, y como de la educación e inspiración y divulgación de la ciencia. Entonces, Catalina dice, ¿qué mensaje le podrían dar a los jóvenes para que se interesen más en las ciencias? Es muy importante, pero siento que en Colombia no se conoce todo esto. Súper buena pregunta. Yo creo que estudiar nuestro planeta de la forma que sea, ya sea puramente geológico a nivel de procesos geofísicos o de roca o de la química o cosas biológicas, es fascinante. Yo creo que una de las cosas más lindas de estudiar la Tierra es que uno no estudia una cosa específica. O sea, si bien uno puede tener una especie de un nicho en términos de las técnicas que uno utiliza y todo eso, no importa lo que uno esté estudiando, siempre tiene que entender algo más. Si está estudiando el pasado, tiene que entender del clima, de procesos geológicos, de procesos biológicos. Y para mí en especial la inspiración fue entender de que el mar estaba vivo, de que el mar no es un cuerpo de agua, de que el mar es como una masa viva que respira, que recicla, que es fundamental para nuestro clima. Y eso fue lo que personal me inspiró. Y yo creo que si hay una cosa interesante que podría entusiasmar más a las generaciones más recientes, es que todavía podemos hacer mucho para darle vuelta al rumbo que estamos tomando de cambio climático. Y entender cómo nuestro sistema climático funciona y cómo nuestro planeta funciona es fundamental para poder entender cómo podemos cambiar las cosas en el futuro para prevenir cambios que son demasiado radicales. Entonces, saber de que podemos aún hacer mucho y saber de lo importante que es estudiar nuestro planeta, ojalá sirva de inspiración para muchos en el futuro. Sí, súper chévere y muy inspiradora esa respuesta. Aparte, todo el trabajo que haces, como ya lo dije antes, esa transdisciplinariedad. No sé si me salió bien la palabra. Multidisciplinaridad o interdisciplinaridad. Hay muchos sinónimos. Ajá. No, nos deja súper asombrados a toda la ciencia que has hecho y estamos súper felices de haber podido charlar contigo hoy. No sé si alcanzaste a tomar un poco de la chela. Sí, casi ya no me queda nada ya. Bueno. Refrescar la garganta. Hablamos bastante. No, pues muchísimas gracias para ti, Julio. Qué chévere que hayan científicos tan inspiradores y científicos latinoamericanos a los que podamos recurrir para simplemente tener conversaciones así y enseñarle a la gente a través de medios no convencionales un poco de ciencia. Entonces, gracias. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que ha sido un placer, me encantó conocerla y poder leer mensajes de tanta gente linda que he conocido a través de los años y que extraño mucho y siempre me apasiona mucho hablar de mi trabajo y me encanta poder difundir la ciencia lo que más se puede. Tenemos que bajar la ciencia y tenemos que hacerla lo más asequible posible para todo el mundo porque es importantísimo y necesitamos más ciencia.
porque si no es por la ciencia no seríamos lo que somos. Y necesitamos cambiar el rumbo que estamos tomando. Así que eso. Muchísimas gracias por todo. Hasta mi Buenísimo. hermana está ahí. Muchas gracias. Un abrazo. Sí, no Que todos. estén bien. Vale. Te Chao, llueven todos. halagos. Muchas Gracias gracias. a Bueno. todos. Que estén bien. Gracias por la invitación. Con esto ya nos despedimos. Recuerden que el video queda subido en nuestra plataforma de YouTube. En una semana sacamos nuestro TBT para que vean los highlights de esta súper conversación. Y nada, nos vemos en un mes. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias.